He was in the this Y bueno, eh, es emocionante recordar todo lo que se pasó. Y bueno, eh, la vida del 90% de los habitantes Bien, la ETS provoca una profunda desconfianza y la fragmentación del tejido social. it's Pero bueno, vamos a comenzar la mañana. Para ello, quiere que nuestro objetivo sea aplicar. Espero que ahora sí. Esta ocasión desde su día salió a lanzar un mensaje a todos los asistentes y éramos contentos por estar con buenos días a todos y a todas y un saludo cordial de bienvenida a este tercer congreso de comunicación organizado por el Departamento de Comunicación de la Tropa. Un saludo también muy especial a los que estáis conectados de forma telemática. En esta ocasión, el tema de este congreso, de esta jornada, como bien sabéis, lleva por título Una comunicación interna corresponsable. Y quisiera ahora recordaros el objetivo que pensaron los que organizaron este tercer congreso. Los organizadores han considerado para esta jornada fortalecer la misión en común de una institución, congregación, diócesis, cualquier institución eclesial, a través de una buena comunicación interna. Fortalecer la misión común a través de una buena comunicación interna. Os animamos a una mayor toma de conciencia sobre la relación entre la visión común de una institución determinada y su comunicación interna. Por tanto, la comunicación interna no se presenta como un fin en sí misma, sino como un medio, en función de una misión común. La comunicación interna puede ayudar a las congregaciones, a las diócesis, a sus miembros, a la creación de espacios de escucha activa, planificada, programada, donde se ayuden mutuamente y puedan así fortalecer su identidad corporativa, comunitaria. Y el recurso de la escucha no es nuevo, como bien sabemos, de la conciencia de la humanidad, ni mucho menos, pero sí es verdad que se ha vuelto un valor recurrente, al que acudimos con frecuencia en nuestro tiempo, porque lo vemos especialmente necesario y urgente, pero también porque nos hemos percatado de una importancia al ser el primer eslabón
de una cadena que constituye o que construye y mejora las relaciones interpersonales, sociales e institucionales. La escucha es el primer eslabón de esa cadena que construye mejores relaciones interpersonales, sociales e institucionales. Por esta razón tenemos que hablar en esta jornada, en este congreso, de la comunicación interna como una comunicación corresponsable, de escucha mutua. La comunicación interna hacia dentro de las propias instituciones es una herramienta esencial para la construcción de la reputación de una marca o de una institución. Los principales embajadores de una organización son sus propios miembros. Todo comunica y todos comunican, para bien o para mal. Todos comunican. Todos los miembros de una institución comunican, para bien o para mal. Una adecuada comunicación interna mantiene a los miembros de una institución informados, integrados y motivados. Yo diría que son las tres palabras claves de una buena comunicación interna hacia el interior de una institución. Mantiene a los miembros de una institución informados, un primer nivel, no el único y probablemente tampoco el más importante, pero necesario. Informados, integrados y motivados. Y además, cuando hablamos de comunicación, hablamos de nuestro modo de tratarnos. Comunicar es tratarse. Y comunicarse bien es saber tratarse adecuadamente. Nos podríamos preguntar qué ocurre cuando nos comunicamos hacia el interior de nuestras propias instituciones de forma adecuada. Comunicar es participar y hacer partícipe a todos los estados mentales, de los estados afectivos, emocionales, de los miembros que configuran una institución. Por eso la comunicación es un vehículo del que disponemos para mostrarnos unos a otros como somos. Y la sociedad que nos observa también va a percatarse de nuestro nivel de comunicación interno, no solo a través de lo que pensamos, sino también a través de lo que sentimos. Y esto es fuente de especial motivación para afrontar en común los principales desafíos que toda institución tiene, que nosotros como instituciones de la Iglesia tenemos. Y además, una adecuada comunicación hacia el interior de la institución entre sus miembros favorece y mejora a su vez la comunicación externa de la entidad. Si estamos bien comunicados hacia el interior, somos más creativos en nuestra comunicación hacia el exterior. Y una comunicación creativa hacia el exterior ofrece la posibilidad de crear algo nuevo. Cuando somos incapaces de comunicar hacia el exterior adecuadamente lo que somos y lo que hacemos, deberíamos revisar cómo está nuestra comunicación interna. Si nuestra comunicación hacia el interior de las instituciones no es la adecuada, perdemos creatividad a la hora de comunicar nuestros mensajes hacia el exterior. Estos días podéis observar el anuncio publicitario de una entidad privada de seguro sanitario de los autobuses urbanos de Madrid. Y en ella viene bien destacado el logo de la entidad que se publica. Una fotografía de un médico frente a un paciente en actitud de empatía y acogida, acompañada de esta frase: lo más importante para nosotros es escuchar. El médico le dice al paciente, en esa fotografía publicitaria de esa entidad sanitaria, en los autobuses urbanos de Madrid lo pueden observar, lo más importante para nosotros es escuchar. Esta publicidad tendrá mayor éxito si previamente los integrantes de la entidad, en su propia comunicación interna, han trabajado entre ellos lo que ahora proponen en su comunicación externa. He podido preguntar a alguien que pertenece a esa entidad, ¿por qué habéis elegido este logo publicitario para vender vuestro producto? ¿Y cómo lo habéis logrado? Previamente lo hemos intentado trabajar en nuestra propia comunicación interna. Y una vez que creemos haber adquirido un cierto nivel de ese valor que queremos proponer a nuestros clientes, lo ofrecemos
al público en general y desde ahí presentamos nuestra entidad. Pues es una comunicación interna, creativa, en nuestro caso ha de ser acorde al Evangelio de Jesús, donde encuentra su mejor calidad. Jesús de Nazaret es un gran comunicador. A través de las bienaventuranzas, las parábolas, los diversos relatos evangélicos, los relatos de sus hechos, comenzó comunicándose de forma más personal e íntima con los suyos, con 12. Y desde los 12, que también pasaron por sus crisis de comunicación interna, logró, pues, magnificar esa comunicación hacia el exterior. Por eso yo diría que Jesús de Nazaret es un gran maestro en la comunicación. Pero para lograr una comunicación externa del Evangelio, primero tuvo que trabajar mucho su propia comunicación interna con sus discípulos, que no siempre le comprenden bien en lo que les transmite, como ya sabemos por los relatos evangélicos. Cuando lo que se comunica es la propia vida, los propios valores, lo hemos oído muchas veces, la comunicación se vuelve hacia el exterior, testimonio y vida. Pues bien, os animo a perseguir siempre este objetivo fundamental de la comunicación que ofrecemos las diversas instituciones de la Iglesia, habiendo logrado previamente una comunicación interna que nos construya en la unidad corporativa de lo que estamos llamados a ser desde la institución eclesial a la que pertenecemos. Y ya por último agradecer a los ponentes su participación y su compartir sabio e inteligente con nosotros, por supuesto a los organizadores de este evento por su esfuerzo y por pensar en lo que ahora necesitamos. A veces es fácil organizar cosas y lo más difícil es pensar cómo quiero organizar las cosas y cuál es el mensaje que quiero transmitir en aquello que organizo. Por eso gracias también a los organizadores porque han pensado en el contenido de este congreso, de esta jornada, respondiendo a una necesidad, respondiendo sin duda alguna a uno de los principales elementos que hoy debemos tener presentes, como es la comunicación hacia el interior corresponsable de las propias instituciones. Y como no, a todos vosotros, tanto los que estáis aquí de forma esencial como los que habéis conectado de forma telemática, por participar con vuestra asistencia y por nuestro interés. Muchas gracias. Bueno, pues antes de empezar con la primera ponencia del día, la ponencia Marco, quiero dar también las gracias al equipo de reflexión de comunicación de la CONFAS. El equipo de reflexión está formado por responsables de comunicación de congregaciones religiosas y también de responsables de comunicación de medios socioreligiosos del mundo modernos. Y bueno, juntos nos solemos reunir y ponemos en común problemas, nosotros ayudamos y bueno, desde CONFRE también siempre les pido ayuda a la vez que tenemos que hacer un congreso o tenemos que organizar algún acto y ellos también han sido partícipes de parte de este día de hoy. Luego haré una mención especial a una persona, pero lo haré un poquito más tarde. Este primer momento va a tener una duración de 1 hora aproximadamente y luego tendremos media hora para poder hacer preguntas. También para los que estáis en casa o en otro lugar, no casa, tenéis el chat del canal de YouTube para poder hacer preguntas y las personas que estéis de manera presencial lo haremos con los micrófonos que tenemos en la sala. Os avisaremos en el momento en el que podamos intervenir con preguntas. Y bueno, vamos a comenzar presentando a la primera persona que nos va a acompañar. Con más de 5 décadas de trayectoria, ha sido testigo de algunos de los momentos más trascendentales en la historia contemporánea.
Su pluma ha narrado con precisión y pasión los acontecimientos del Vaticano, convirtiéndola en una de las voces referentes del periodismo religioso y en una de las cronistas más cercanas a los últimos papas. Desde su llegada a Roma en 1974, ha acompañado a 5 pontífices, ha recorrido el mundo cubriendo eventos históricos y ha demostrado un compromiso inquebrantable con la verdad y la información. 100 viajes internacionales de Juan Pablo II, 23 de Benedicto XVI y 39 del Papa Francisco, que ahí es nada. Su labor ha sido reconocida con innumerables premios y distinciones, como por ejemplo, porque tiene un currículum muy extenso, la condecoración pontificia Gran Cruz de la Orden Diana otorgada por el Papa Francisco en el año 2021, o doctora honoris causa por la Universidad Pontificia Juan Pablo II de Cracovia en el año 2023. Pero lo que realmente la define es su ética, su rigor periodístico y su capacidad de contar historias con una sensibilidad única. Para mí es un honor presentar a esta mujer que ha hecho historia con su trabajo, una periodista de excelencia. Bienvenida, Valentina Carragher. Muy buenos días. Muy buenos días a todos, a todos. La verdad, tener una disculpa con uno de estas presente radiación autosepeo, pero estamos nuevamente comprometidos por un momento complicado de la hospitalización de Papa Francisco, por lo que no me puedo mover de Roma. Como ustedes saben, como lo saben, yo no soy catedrática, no soy una experta, pero me gustaría compartir con ustedes el gran privilegio que me ha tocado, que ha sido descubrir la fuente vaticana durante los últimos 50 años. Evidentemente, eso ha significado cubrir también diferentes pontificados que han hecho historia, tanto con lo que se refiere a la vida de la Iglesia como a la vida de la Iglesia. Yo llegué en 1974 para estudiar Ciencias de la Comunicación a Roma. Bueno, el cuento sería muy largo, pero finalmente se hacen prácticas también en la televisora en la que sigo, Televisa Univisión, que poco a poco pues me dieron la oportunidad de hacer prácticas y de empezar a cubrir la clase de terapia. Cuando yo llegué, vamos a trabajar en la última fase del Papa Pablo VI. Yo no se veía a tratar con él, pero mis compañeros me decían que pues cuando viajaban con el Papa Pablo VI, ellos no hacían preguntas al Papa. Era el Papa Pablo VI el que les hacía las preguntas de qué métodos son, cómo se llaman, de dónde vienen. Pero el periodista jamás se habría, digamos, atrevido a hacer una pregunta al Papa. La información religiosa en esa época no era una información de primera plana. Es decir, el Vaticano no era noticia de primera plana, era la información típica que va a las páginas interiores de los diarios, y yo creo que estaba reservada a un grupo limitado, un ente que leía con interés ese tipo de noticias religiosas. Obviamente los periódicos y las revistas religiosas seguían esa información, pero el gran público, la opinión pública en general, creo que todavía no estaba centrada con esa información. ¿Qué pasa? Muere el Papa Pablo VI, eligen al Papa Juan Pablo I, y yo creo que a pesar de haber sido tan solo 33 días, que el Papa Juan Pablo I abre un nuevo campo de comunicación. ¿Por qué? Porque era un Papa que tenía un lenguaje muy, muy sencillo, muy claro, diría yo un poco parecido a lo que ya luego veremos de Papa Francisco. Abre un camino, pero quisiera señalar el primer error que yo veo en la comunicación vaticana, pensando en mí, obviamente, como una joven en ese momento de 23 años. Muere el Papa Juan Pablo I, y para no decir que el Papa Juan Pablo I había sido encontrado al amanecer por una de las religiosas que lo atendían, hay ahí unas diferentes informaciones que salen sobre la hora de la muerte,
sobre quién lo encontró, etc. Esa falta de transparencia en ese mismo momento, solo para poder decir que había sido una religiosa la que lo había encontrado, hace que empiecen toda una serie de especulaciones, seguramente facilitadas también y ampliadas por el hecho de que era muy poco normal, entre comillas, que el Papa durara tan solo 33 días. Pero finalmente esas discrepancias sobre la muerte pues dieron lugar a toda una serie de interpretaciones, las que ahorita llamaríamos fake news, y también a toda una serie de libros, de películas sobre la supuesta el envenenamiento o el hecho de que habían asesinado y Juan Pablo I no habría muerto por causas múltiples. Pasamos a la elección de Juan Pablo II. Yo creo que ahí, desde ese primer momento, nos dimos cuenta de que empezaba un pontificado absolutamente nuevo y diferente. Por la misma forma de comunicar. Estábamos ante un papa joven de 58 años, un papa guapo, un papa carismático y que se le vio venir, digamos, hacia la logia central de la basílica. Todo eso luego se reconstruyó después con un maestro de ceremonias que le iba diciendo: santidad, usted se asoma del balcón, da la bendición a los fieles y se retira. Y en ese video es muy divertido, si ustedes lo pueden encontrar, se ve a Juan Pablo II como diciendo, como asintiendo a lo que le dice el maestro de ceremonia, pero de hecho es que llega a la logia central de la basílica y es descentralizado. Es el famoso discurso de: queridos hermanos y hermanas, los cardenales me han elegido al Papa de un país lejano, pero es muy cercano en la fe, en la tradición. Espero poder hablar su idioma, nuestro idioma, y si me equivoco, me corregirá. Y ahí hace una pequeña falta en italiano, ese Papa que hablaba muchos idiomas, que será recordada para siempre. Quiero centrarme en este pontificado porque obviamente ya me tocó cubrirlo durante 26 años y medio, desde el primero hasta el último día. Y creo que el tema de la comunicación fue un tema absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque Juan Pablo II era seguramente un comunicador nato, no necesitaba ni del portavoz, ni de los Vaticanos, ni de nosotros como que le hacíamos hacemos eco y difundíamos todo lo que él hacía. Pero él entiende casi enseguida de que él necesita crear una comunicación interna fuerte para poder comunicar de la mejor forma posible hacia el exterior. Esto se da, se aplica con el nombramiento de un laico español, periodista, que había sido corresponsal del periódico TC, ya decía también en Independiente, en otros países, con un gran conocimiento periodístico, y lo cita un día con él y le dice: ¿usted cómo ve la comunicación? ¿Cómo cree que el Papa debería de comunicar? Ya habían pasado algunos años desde el inicio del pontificado y Juan Pablo II había comunicado muy bien y con los medios que había en ese momento y con las personas que había en ese momento en la sala de prensa. Pero entiende a través de esta conversación con Joaquín Navarro Valls cómo tendría que ser esa comunicación hacia adentro y hacia afuera. Y nace a partir de ese momento un binomio que yo considero extraordinario, porque ¿cuál era el secreto? El secreto era que Juan Pablo II y su portavoz tenían una comunicación directa. Es decir, Joaquín Navarro Valls tenía un acceso directo al jefe. Yo considero que ese es algo absolutamente clave, que no se ha repetido en la historia de la comunicación vaticana hasta hoy, y que seguramente ha marcado un momento que tenemos que estudiar y entender. ¿Qué pasaba con Navarro? Pues él periódicamente se reunía con el Papa. Cada vez que iba de viaje, se reunían, se intercambiaban opiniones. El Papa le preguntaba: según usted, cuáles eran los temas para la prensa de este viaje. Se intercambiaban todo tipo de impresiones,
Y cuando acababa el viaje, volvían a reunirse, que Papa Juan Pablo II se preguntaba cómo ha ido este viaje, si desde el punto de vista de la comunicación, de la prensa, dije lo que la prensa se esperaba que dijera, cómo reaccionaron ante diferentes temas. Este intercambio continuo creo que es absolutamente indispensable para que la información fluya y fluya de una manera correcta. ¿Por qué? Porque es evidente que tú como portavoz tienes el acceso directo a un papa. Digo, un papa puede ser el cardenal, arzobispo, un párroco, un político, a cualquier nivel y en cualquier institución. Tú tienes más fuerza, más credibilidad, más herramientas en tus manos para transmitir de una forma fidedigna lo que se piensa o lo que el jefe pretende comunicar. Entonces, creo que ese binomio representa digamos, desde mi punto de vista, una experiencia que hay que seguir y hay que cuidar. En esos años, ¿qué sucede con la información religiosa, la información vaticana? Por un hombre como Juan Pablo II y con portavoz como Joaquina Barbobal, esa información se vuelve su información de primera mano. Ustedes, dependiendo de la edad que tienen, pueden por no recordar, pero lo que hacía Juan Pablo II era noticia de primera mano. El portavoz, su portavoz, se le colocaba al mismo nivel del portavoz de la Casa Blanca o de Kremlin en ese momento. Incluso hubo encuentros entre esos tres portavoces. Hay que añadir, evidentemente, que Juan Pablo II era líder y base de historia. Entonces, esa información religiosa también se vuelve una información diplomática. Muchas veces lo que él hacía en un viaje acababa no en la página de la información religiosa, sino a lo mejor en la parte dedicada a las noticias internacionales, porque sus viajes tenían una fuerte trascendencia a nivel internacional. Como corresponsal, haber seguido a Juan Pablo II en 100 de los 104 viajes fue una experiencia absolutamente única, extraordinaria, porque nosotros teníamos la sensación, quiero hablar sobre todo de la primera parte del pontificado que es 15 años, para luego hacer una distinción con la segunda parte, nosotros teníamos la sensación de ser testigos de la historia. Les pongo un ejemplo. Cuando cayó el muro de Berlín en diciembre de 1989, yo tuve la sensación de haber visto caer la primera piedra durante la primera visita de Juan Pablo II a Polonia. ¿Por qué? Porque Polonia no quería invitar al Papa porque sabía lo que se venía. Era un Papa visceralmente anticomunista. ¿Por qué? Porque había vivido en carne propia pues, la dictadura comunista, había vivido el nazismo, había vivido la Segunda Guerra Mundial de la parte de los invadidos. Obviamente lo tenía en su piel, en su sangre, en su experiencia de vida. Pero al ser México un país que no tenía relaciones diplomáticas y que se había convertido en el primer país en invitar a Juan Pablo II en enero del 79, los polacos ya tuvieron que invitar el pueblo del 79. Y yo recuerdo en la plaza de Varsovia con 1 millón de personas levantando su cruz, mientras Juan Pablo II, con un tono de un discurso espiritual, manifestaba la esperanza de que el Espíritu Santo sobrevolara sobre la ciudad de la Polonia. No le podía decir nada porque era un tema aparentemente religioso y espiritual, o evidentemente tenía una carga política impresionante, porque a partir de ese viaje nace el sindicato Solidaridad, el sindicato independiente del Estado. En ese momento en que el millón de polacos se siente por la libertad de levantar una cruz mientras Juan Pablo II ama, ahí empieza la revolución de Terciopelo, que habría llevado 10 años más tarde a la caída del muro de Berlín, sin una sola treta de sangre. ¿Por qué? Porque Juan Pablo II, con una visión espiritual, con la visión de un hombre que soñaba en un continente europeo unido desde el Atlántico hasta los Urales, sobre la base de los países cristianos comunes, emprende un camino, y de otro lado tenemos a Mikhail Gorbachev, que con un camino político
digamos, de revolución política, coincide de alguna manera en este momento histórico y tanto es así que Mikhail Gorbachev reconoce repetidamente el rol protagónico de Juan Pablo II en la caída del muro de Berlín. Entonces, el día que cae, yo pienso, finalmente la primera piedra de ese muro yo la vi caer, la vimos caer en Colonia, en 79, es decir, 10 años. Juan Pablo II, al lado de tener un portavoz que sabía hacer su trabajo, era un hombre que sabía resumir a veces discursos, pensamientos complejos con una imagen, un gesto. Yo quisiera recordarles a nivel comunicación algunos gestos que han quedado como borrados, que pueden recibir encíclicas. Vamos a poner el Papa que entra en la celda del atentador turco en Petariacha que intentó asesinarle en el 81. Pues esa imagen de Juan Pablo II no se ve nada, no se escucha nada, no sabemos a lo que se dijeron, pero tiene una potencia de comunicación impresionante porque es como una encíclica del perdón. No hay mejor forma de explicar qué significa el perdón que viendo a un papa sobre su atentador después de haberlo ya perdonado pocos días después de que la atentado. Si vemos a Juan Pablo II ya anciano, es decir, por otra imagen que viene a la cabeza, ir solo hacia el muro de las lamentaciones en Jerusalén, poner un papelito pidiendo perdón por todo lo que los católicos, los cristianos le hicieron a los judíos a lo largo de los siglos, pues esa imagen tiene un poder de comunicación impresionante. ¿Por qué? Porque resume mejor que nada la única disquetades. Es más, ya cuánta ciencia habrá leído ese semestre del Concilio Vaticano II, pocos con respecto a la comprensión de esa imagen. Es decir, un anciano solo que deja ese papel. Y así habría decenas, centenares de imágenes. La comunicación fluye en todo momento y Joaquín Navarro Vaz me dijo algo que creo que nos debe reflexionar también para cuando abordar el tema de los abusos sexuales después de la iglesia y cómo la iglesia debería de comunicar. Él siempre me decía que trabajaba más en tiempos tranquilos que en tiempos, digamos, donde había mucho que hacer o muchos viajes o muchas actividades papales. ¿Por qué? Porque en esos momentos de paz, digamos, de tranquilidad, él preparaba eventos y formas de comunicar en positivo, de una forma proactiva, porque cuando llega la crisis, muchas veces las puedes enfrentar bien si tú has construido en los momentos vencidos. Y construir no es solo buscar temas positivos del pontificado, en este caso, sino también establecer las bases de una buena relación con la prensa, con los medios que cubren esa fuente, porque ese trabajo hay que hacerlo en momentos de paz. Cuando llega la crisis es demasiado tarde. Si tú no has construido esa relación y si no has construido en perspectiva eventos positivos y proactivos, será muy difícil que tú puedas ganarte la confianza de los medios de comunicación a los que tendrás que informar en un momento de crisis. Entonces yo creo que también es importante de esta experiencia entre Juan Pablo II y Joaquín Navarro Vaz, pensar en esto. Es muy importante trabajar en tiempos de paz para tener pues, la premisa o las bases para luego enfrentar los momentos complicados, momentos de crisis. Yo creo que en el pontificado de Juan Pablo II hubo pocas verdaderas, hubo momentos de crisis, pero creo que son una informativa, quiero decir, creo que son una minoría con respecto al gran trabajo que hicieron juntos, digamos, Juan Pablo II y Joaquín Navarro. Eso se dio también en la última parte del pontificado, que la quiero mencionar porque como experiencia profesional, si bien la primera parte fue cubrir y seguir a un gran líder que iba haciendo historia, como le expliqué, la segunda parte para mí como reportero, como periodista, fue todavía más enriquecedora porque allí vivimos durante muchos años una verdadera encíclica del dolor.
Juan Pablo II había querido vivir todo bajo los sectores, los momentos buenos y los malos. Y luego voy a tocar también el tema de la enfermedad del Papa en los tres pontificados. Sobre todo, no tuvimos, ese tema no fue con el Papa Benedicto, pero sí mucho con Juan Pablo II y ahora con el Papa Francisco. Pero lo hablaré más adelante. Para mí fue un vía crucis en vida, y nosotros viajando con él, siguiéndole paso a paso, vimos realmente el esfuerzo sobrehumano que hacía. Y creo que aquí hay un ejemplo de comunicación en el dolor que también es muy interesante y que creo que nos deba de hacer reflexionar. ¿Por qué? Porque Juan Pablo II durante muchos años era muy fácil, digamos, vender, perdonen la expresión, pero vender su imagen, lo que hacía, lo que decía, porque todos creíamos que su carisma y esta enorme capacidad de comunicador se debía a los dones que tenía. El hecho de haber sido actor, el hecho de saber manejar cualquier tipo de autorio, un hombre que sabía improvisar, que sabía bromear. Entonces, nosotros creo que todos pensamos que era todo muy sencillo, todo fluía muy bien por estos dones exteriores. Pero poco a poco, esos dones exteriores, ese vigor físico, incluso esa belleza que dio el Papa, que era un huracán, un torbellino, poco a poco, todos esos dones desaparecieron. Y empezamos a ver una mano que empieza a temblar, luego la otra mano, luego la baba que empieza a bajarle, luego la saliva, luego poco a poco se va encorvando, empieza a caerse, tiene que utilizar un bastón para un hombre que había sido un deportista, un hombre absolutamente independiente y que vive con un dolor interior también el hecho de tener que apoyarse al bastón y que luego se hace fuerza y usa ese bastón, lo revierte el bastón y empieza a jugar con él, como en la Jornada Mundial de la Juventud, como Charlie Chaplin con un bastón, o los veían nosotros de la prensa y apuntaban con el bastón, haciendo como cuidados y hablan de mí, ahí les voy a pegar con el bastón. Es decir, que empieza a incorporar los límites debido al debilitamiento de su salud, pero con una nueva forma de comunicación. Y poco a poco se convierte en una persona absolutamente discapacitada, en una silla de ruedas, que se le llamaba el trocamóvil, después de pasar por todo tipo de peanas móviles. Esta silla que se levantaba y se bajaba y se levantaba desde el atajo que quería, a pesar de sus limitaciones, seguir celebrando danza. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos a una persona discapacitada, encorvado, el Parkinson le quita la sonrisa, una rigidez total del rostro, y nos damos cuenta que se vuelven los opuestos de la imagen de la curiosidad, donde todos son guapos, jóvenes, bellos, llenos de vitalidad de toda esa física, en sus mejores momentos. Y esa imagen de una persona anciana que se capacitaba, que estaba incluso siendo una, no pudiendo hablar, tiene una fuerza impresionante, no menor a la que tenía cuando todo iba bien. Todos esos dones pues facilitaban el vehicular esa imagen tan poderosa y tan fuerte de comunicación. Entonces yo creo que eso nos tiene que hacer pensar en lo que es siempre de ser de sí mismo, que no se le podía entender por lo que era afuera, sino por lo que era dentro. ¿Y qué era dentro? Adentro era una persona que tenía una fe extraordinaria y no se explica todo esto sin esa fe, sin esa fortaleza que lograba incluso dar esperanza. Una imagen tan poco positiva, vamos a decir así, o edificante, lograba dar fuerza. En su último viaje fue a Lourdes, donde la gente va a buscar un milagro. Los enfermos que estaban ahí estaban mucho mejor que Juan Pablo II, que estaba mucho más enfermo. De hecho, dijo al alojarse en la nuca, él llegaba al final de mi peregrinación. Y ese fue su último viaje. Pues los enfermos que estaban ahí nos decían que Juan Pablo II les comunicaba esperanza. Sí, les daba fuerza.
uno se puede preguntar cómo es posible que una persona en esas condiciones pueda representar esperanza o darle fuerza a alguien. Yo creo que se explica con lo que tenían. Todo esto para decir que ese modelo de comunicación en las buenas y en las malas, yo creo que también en parte funcionó por la gran vida interior que tenía Juan Pablo II. Todas las personas que lo vieron empezar, sobre todo las solas en su capilla, las 100 personas que estuvieron a las que se les preguntó para su causa de beatificación y canonización, yo fui una de esos testigos. Todas esas personas, que muchas no se conocían entre ellas, hablan de la experiencia que tuvieron al verse rezar, porque realmente te dabas cuenta que vivía una vida de oración muy, muy profunda, diferente a la forma en la de todos nosotros, que es otra forma de comunicar muy, muy fuerte, y que lo vimos hasta el final de sus días, porque apareció 3 días antes de morir, mudo, sin micrófono, y esa imagen de pocos segundos es una imagen que te habla de fortaleza, de entregas al final, de fe, de compromiso, de entrega realmente. Y esa es la despedida, es el adiós, porque 3 días después no murió. Entonces, yo creo que de todo eso yo he traído pues también la idea de que es muy importante para el éxito de una comunicación que haya, aparte, todo este vínculo con el portavoz, con una oficina de prensa que obviamente de esos años se modernizó a nivel tecnológico y estaba a la exposición realmente de la prensa de un hombre que hablaba idiomas, que daba el cara en todo momento, lo que explicaré mejor en la parte de las enfermedades, que facilitaba en todo nuestro trabajo. Pero mucho se debe a la forma de comunicar, a la coherencia entre lo que eres, lo que dices y lo que haces. Si falta coherencia, probablemente hay algo que no va a funcionar en la comunicación. Y el tema de la coherencia creo que lo debemos saber de una forma muy clara en el tema de cómo la Iglesia comunicó sobre los abusos sexuales y cómo debería de comunicar. Cerrando el pontificado de Juan Pablo II, llega el pontificado del Papa Benedicto XVI. Y nos encontramos a nivel de comunicación en un escenario muy, muy diferente, por diferentes razones. ¿Por qué? Porque el Papa Benedicto, desafortunadamente, cargaba al llegar al papado con toda una serie de prejuicios que le venía de sus 20 años en dicasterios en la congregación para la doctrina dogmática. ¿Por qué? Porque Juan Pablo II era el filósofo, él era el teólogo, juntos tenían un encuentro, una relación de dos mentes privilegiadas. Los documentos los hacían juntos, pero el cardenal Ratzinger, al final del día, era el malo de la película, esa expresión, porque él era gente. No, Juan Pablo II había estado totalmente de acuerdo que él enseñó, pero sabía vincular esa información, ese no, con un gesto, con un rostro, con una iniciativa, con unas palabras que facilitaban que ese no se digiriera de alguna manera. Entonces los prejuicios quedaron en el prefecto de la congregación de la doctrina de la fe. Tanto es así que recuerdo en las primeras portadas que después de su elección hablaban del pastor alemán, como pero alemán, el padre de fe, y todas expresiones negativas. Yo creo que los comunicadores que estuvimos en el Vaticano, que nos ocupamos en otros países de información religiosa, tenemos una deuda moral de trata de delitos. Yo personalmente intenté darlo a conocer y hacerlo querer como había hecho Popolauso. Es evidente que me costó más trabajo porque hubo una tendencia a que el Papa Benedicto XVI, desafortunadamente, fuera noticia en negativo y no en positivo. Es decir, te pedían dar, incluso un país como México, incluso una televisora como la mía, que siempre fue súper respetuosa, muy, muy apegada y centrada en la Convención Federal del Vaticano,
pedían las notas cuando había un problema, un escándalo. Y desafortunadamente, en el pontificado de Papa Benedicto XVI, hubo muchos escándalos que salieron hacia la corte, sobre todo de los abusos sexuales, que no eran responsabilidad del Papa Benedicto XVI porque se habían generado en las décadas anteriores, pero obviamente le cayeron a él. Y tenía que recortar voces desde el primer año en el que tuvo a Joaquín Barbaz, con un rol básicamente ya diferente, encerrado en su oficina, sin relación directa con el padre Federico Lombardi, que fue el sucesor de Joaquín Barbaz. El padre Federico Lombardi, un extraordinario servidor hacia la prensa y los medios de comunicación. Yo, como les decía siempre al Papa, al padre Lombardi, tenía que salir cada mañana a ver por dónde llegaban las balas, porque era escándalo tras otros. Él no tenía una relación directa con el Papa Benedicto XVI, porque como les he dicho, esa relación solo la tuvo Joaquín Barbaz con Juan Carlos II. Pero su gran sentido de servicio hacía que fuera buscando las informaciones a diferentes niveles, con la Secretaría de Estado, con las diferentes congregaciones, con la congregación responsable al documento, recogía toda la información y nos las brindaba. Nos trataba de ayudar con toda una serie de informaciones para que nosotros tuviéramos un background, tuviéramos el contexto de lo que estaba sucediendo. Y en los viajes de Papa Benedicto XVI hacía un servicio extraordinario de cooperación, sobre todo para la prensa local, no tanto para nosotros. ¿Por qué? Porque al final de cada día iba a la sala de prensa, donde la mayoría eran del país visitado, que obviamente no tienen esa familiaridad, no conocen, no saben entender o interpretar bien el texto papal, porque no es lo que hacen habitualmente. El contexto de por qué Papa dice una cosa o en lugar de otra, porque esas personas, un grupo en lugar de otro grupo. Entonces, él les daba todas las herramientas a la prensa local para que realmente pudieran hacer una buena información de la visita papal. Y eso siempre debido a su enorme espíritu de servicio. Pero quiero hablar les voy a poner dos ejemplos muy concretos para hacerles entender que en tanto comunicado de Papa Benedicto XVI hubo muchas crisis y varias de esas crisis estuvieron determinadas por un error de comunicación. Les voy a poner dos o tres ejemplos. El Papa Benedicto va a Bolonia y tiene que ir al campo de concentración de Auschwitz. Estamos hablando de Papa alemán que va a Auschwitz. Bueno, nosotros, los vaticanistas, recibimos muy temprano por la mañana los textos por embargo de todo el día para que nos podamos organizar también a nivel de información, saber en lo que nos vamos a centrar con la parte más importante. Entonces, muy temprano por la mañana, 5:30, 6:30, tenemos sus discursos y nos damos cuenta, tal vez de nosotros, que en el texto del Papa alemán en Auschwitz falta la palabra Shoah. Lo vimos venir, es decir, que si no aparecía esa palabra, iba a haber una crisis, un problema con la comunidad judía mundial. Entonces se lo hicimos saber al portavoz, el portavoz, que en ese momento era todavía Navarro Valls, evidentemente llega hasta el Papa Benedicto XVI, tiene el valor, la fuerza, no sé, llega y le dice, si usted no pone en su texto en Auschwitz la palabra Shoah, para que pues en la tarde hay una visita al campo de concentración y la palabra Shoah aparece en el texto. Se evitó una crisis con la comunidad judía. Pasa el tiempo, el Papa Benedicto XVI va a Ratisbona. Ustedes recordarán la famosa lección magistral. A ver, los complicadores de las instituciones tienen que saber cómo se maneja la prensa. Si tú a la prensa le das una lección magistral de 20 hojas, de 20 cuartillas, y en la segunda, al final, hay una cita con la que había contra Mahoma, que fomentaba la violencia, es evidente
que la prensa se va a ir con esa cita al final de la segunda página. No va a leerse una lección magistral de 20 páginas. Lo sé que está mal, pero hay que conocer también las dinámicas de la prensa. Pero la prensa al final tiene que, entre comillas, vender su pieza y seguramente no la va a vender por una lección maravillosa, magistral de un papa que en ese momento es un gran catedrático. Entonces, pues volvemos a hacer lo mismo, a decir, mira, esta cita, si no se le pone o se elimina, o se podría haber puesto cita con la que no estoy de acuerdo, cita que ya no tienen una vigencia, que pertenece al pasado, lo que quieras, coedita. Digo, le dijimos, se va a crear, un problema con el punto de suma. Pues evidentemente no se corrió con la misma suerte, la cita se quedó sin ninguna modificación que explicara que Papa Benedicto ya no estaba de acuerdo con esa cita y hubo un enorme problema por el mundo musulmán. Entonces estamos hablando de una cita, una palabra que aparece o desaparece. Y esas crisis se podrían haber evitado tranquilamente con una mejor comunicación interna. Otro ejemplo es cuando el Papa Benedicto XVI levanta la excomunión a la comunidad de los hebrianos y entre ellos estaba Monseñor Williamson, que había abiertamente negado el holocausto. Estaba en internet, estaba en todas partes. Entonces, obviamente no se hizo el trabajo correcto de buscar de cada una de esas personas que eran rehabilitadas y pues está el gran escándalo de que pues, uno de ellos era una persona que había negado el holocausto. El Papa Benedicto XVI tuvo que pedir perdón personalmente por ese error de comunicación. Entonces, yo creo que ahí resulta muy claro, muy clara de qué manera la comunicación sea importante incluso para evitar problemas a los papas. Y eso va a ser todavía más evidente en el tema de los escándalos. Pasamos al Papa Francisco. Con el Papa Francisco empieza una era totalmente nueva y sobre todo una nueva forma de comunicar. El Papa Francisco en Argentina no amaba la prensa, no daba entrevistas. A mí me tocó la de la bienvenida como decana de la Papa de Roma a Brasil para la de la Juventud y yo le dije, mire, nosotros, usted cree que ha llegado así a saludar, que es la caja de los leones, nosotros no somos leones, somos comunicadores, pues sí nos gustaría, si nos viera como compañeros de viaje y que contestara a esas preguntas. Y el Papa Francisco me dice, frente a todos, yo no sé comunicar, no me siento a gusto, no sé dar entrevistas, en Argentina nada hablaba, pero les prometo a la vuelta te doy a contestar. Pues resulta que da una rueda de prensa extraordinaria, larga, contestando a todo tipo de preguntas sin ningún filtro y es la famosa conferencia de prensa en la que dice ¿quién soy yo? Si una persona es homosexual, ¿quién soy yo para juzgarlo? A ver, ahí sería otro tema un poco cuidado porque también decías es una persona homosexual de buena voluntad, sabe lo que dice el catecismo, pero esa parte obviamente no acaba en los titulares de todo el mundo que se queda si una persona es homosexual, ¿quién soy yo para juzgarla? Entonces, empieza una era de comunicación extraordinaria porque Papa Francisco tiene un lenguaje muy fluido, muy sencillo, utiliza expresiones a veces hasta en porteños, poco papables, poco institucionales a veces, que hace que la gente lo entienda perfectamente y se enamore de su modo de comunicación. Evidentemente, esa comunicación también tiene un peso. Lo que yo veo en el caso del Papa Francisco son dos elementos. Uno, el Papa Francisco tiene dos agendas que ningún Papa haya tenido, es decir, una agenda pública, que es la que maneja la sala de prensa de la Santa Sede, hasta las 2 de la tarde, con las audiencias que el Papa tiene en la mañana, los cultos son ubicados ex. Luego, el Papa Francisco tiene
una agenda por la tarde en la residencia de Santa Marta, totalmente libre y solo él conoce. Esto que significa que y recibe en la residencia de Santa Marta a todo tipo de personas que luego salen de la residencia y de una forma muy poco, pienso yo, que responsable, hacen declaraciones sobre lo que el Papa supuestamente les dijo. La sala de prensa se encuentra totalmente desamparada y nosotros más. ¿Por qué? Porque esa información que sale de audiencias privadas que solo el Papa Francisco conoce, no hay forma de confirmarlas o desmentirlas, de ni modo que se le habla al Papa. Y si le preguntas a la sala de prensa no tiene la menor idea de lo que ha pasado por la parte en la residencia de Santa Marta. Yo siento que esto crea un problema y crea confusión, teniendo en cuenta que, sobre todo en el comunicado del Papa Francisco, nosotros tenemos que hacer las cuentas por las redes. Yo a veces me pregunto cómo habría sido la relación con Navarro Pablo II con redes sociales. No lo sé. No hubo ese problema, pero ahora sí lo hay, porque en las redes nosotros encontramos todo y lo contrario. Y el lenguaje tan espontáneo y libre del Papa Francisco también hace que este riesgo, digamos, de todo y lo contrario de todo, aumente. ¿Por qué? Porque se dan toda una serie de interpretaciones. ¿Por qué? Porque falta también, o complemento, el contacto entre el Papa y la sala de prensa. Y aquí añadiría un elemento más. No es que falte solo ese contacto, es que el Papa Francisco ha decidido que él es su propio portavoz. El Papa Francisco no quiere portavoz. De hecho, ha nombrado, el último que ha nombrado, Matteo Bruni, era la persona que organizaba los viajes papales, no es periodista, él funge como director de la sala de prensa de la Santa Sede, no como portavoz. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco asumió por de sí la comunicación. Y eso queda muy evidente con toda la serie de entrevistas que el Papa Francisco ha dado. ¿Por qué? Porque esas entrevistas no las consigues a través de los canales habituales y normales que habíamos, como somos sala de prensa o el medio para la comunicación alta, sino a través de una comunicación directa con el Papa Francisco. Todo lo entendimos, nuestra primera lectura de televisión, intuimos que la forma de conseguir una entrevista era escribiéndole una carta directa al Papa Francisco, que se la das en el avión, o consigues a alguien que se la entregue, que le tienen que llegar de alguna manera al corazón. Es decir, el Papa se maneja mucho con el corazón. Es decir, si en esa carta logras de alguna manera llegarte, es probable que, teniendo en cuenta obviamente todas las consideraciones del medio, del país, etcétera, de la oportunidad de si dar voluntaria en ese momento, el Papa decide darte. El problema es que la sala de prensa ignora qué entrevistas el Papa va a dar. Y muchas veces se entera cuando las de publicadas o al aire, la radio o en la televisión. Yo creo que esto crea problemas, porque yo siento que un líder en cualquier institución necesita ser ayudado y de alguna manera a veces a quienes blindado, porque si no corres el riesgo de que haya demasiadas interpretaciones, sobre todo en el mundo digital, y la palabra del Papa como tal se preste a interpretaciones no correctas. Yo siento como corresponsal que se necesita mucho más sentido ético y más responsabilidad hoy que hace 50 años cuando yo empecé. Porque hace 50 años no había todas estas herramientas, no había nada. Al aceptar mi internet, yo tenía una máquina de escribir, me manejaba con el fax y cámara de película. Entonces teníamos todo el tiempo de comprobar nuestras fuentes, de realmente de poder entender si una información era falsa o no. Ahora no tenemos tiempo, todo se vuelve viral en un segundo
en este afán de cancerbero, se pierden muchos sentidos de responsabilidad, mucha ética. Y creo que ese es en estos momentos uno de los principales motivos de confusión y del hecho de que el Papa Francisco a veces paga un precio alto por este tipo de comunicación. Yo en una de las entrevistas le pregunté si él estaba consciente del riesgo que corría por una comunicación tan espontánea, tan fluida, con expresiones que luego han causado crisis y problemas. Y él me dijo que estaba consciente y que prefiere correr ese riesgo, primero porque respeta su propia libertad interior y segundo porque está convencido de que la gente aprecia esa forma de comunicar. Yo creo que ha sido una lucha de piel larga, probablemente por 5 años con el Papa Francisco, en el que él junto contrariamente al Papa Benedicto XVI, con una prensa muy positiva, le llegamos a decirle teflón porque todo se le resbalaba, es sentido, a veces cualquier crisis, cualquier malentendido no parecía hacer daño, pero yo creo que después de 5 años con el caso del cardenal Acabe, donde no tuvo el silencio todo el tiempo, y con el caso de Chile, donde por una comunicación interna equivocada, al Papa, por comunicación equivocada sobre los obispos involucrados en los casos de Chile, a los que él defendió hasta el último momento, yo creo que ahí se creó una primera fractura con la prensa que empezó a dividirse, digamos, una prensa que sigue siendo muy positiva con el Papa Francisco y estos grupos que se han con mucho más críticos. Entonces, estos, digamos, a grandes rasgos son los tres diferentes tipos de comunicación que yo he visto en tres grandes mexicanos, de los que luego podemos hablar y eventualmente leer cuáles han sido las luces y las otras también de su punto de vista. El otro gran tema que quisiera abordar evidentemente es el tema de los abusos. ¿Por qué? Porque las crisis de los últimos años, por lo que se refiere a la credibilidad de la institución de la Iglesia Católica, se debe en gran mayoría a casos de pedofilia. ¿Por qué? Porque no se supo comunicar, no hubo transparencia, no se puso al centro a las víctimas y eso hizo que las personas ante esta falta de transparencia y de empatía con las verdaderas víctimas perdieran confianza en la institución. En 2019 el Papa Francisco convocó un summit sobre abusos e invitó a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo y una serie de ponentes. Sorpresivamente le pidieron que hiciera una relación como periodista de cómo nosotros habíamos visto el manejo de la comunicación en los actos de suceso. Y bueno, aquí hice una ponencia en la que yo dije, yo no soy ninguna experta, pero yo quiero partir del hecho de que yo soy madre. Y la iglesia es madre y no puede así de primera y segunda división. Y hemos visto que la iglesia ha privilegiado, ha defendido y apoyado a los abusadores y no a los abusados, demostrando que sí tiene hijos predilectos respecto a las víctimas que no han sido puestas al centro de la negocio. Sería tema de otra conferencia, pero yo creo que en el caso de los abusos, lo que la iglesia tiene que entender es que ya es imposible esconder información en una era de redes sociales, de celulares. Es muy difícil tapar el cielo con un dedo, porque es mucho mejor que la iglesia tome sus fiestas de una forma absolutamente proactiva esa licencia. Y cuando hay evidencias de casos de abusos, la iglesia la pide la información y no siempre la iglesia que reaccione tarde a un escándalo que sale en la prensa. Porque durante décadas hemos escuchado una famosa frase
todo es culpa de la prensa. Los abusos son culpas de los periodistas, atariquistas que denuncian estos. No hay nada más equivocado, porque los abusadores no son los periodistas que denuncian esos abusos, son los que abusaron. Y las víctimas son las personas que han sido abusadas. Entonces yo creo que se puede establecer una gran alianza entre los medios y la iglesia, teniendo en cuenta que el objetivo, la actividad debería de ser exactamente la misma, es decir, que el bien común, la verdad y la justicia. Y en nada de todo esto debería de haber transparencia. Nosotros en español decimos siempre que golpea primero, golpear desde en el sentido de que si la iglesia empieza a tomar esas riendas y se vuelve proactiva, evidentemente la narrativa la va a tener ella y no va a ser siempre una respuesta tardía a acusaciones se llegan desde esa área. El tema de Zapatacismo fue que cuando venían a Tona estos presidentes de las conferencias episcopales, a todos les pidió que mantuvieran encuentros con las víctimas antes de llegar a Tona. Yo creo que, la verdad, creo que muy pocos de ellos lo hicieron y creo que muy pocos todavía hoy lo han hecho. Pero si tú no encuentras una víctima, no vas a poder hablar de escándalos de pedofilia, no vas a poder estar del lado justo, que es el de la víctima, que tiene que estar absolutamente al centro de esa comunicación. Para que haya una comunicación eficiente, yo creo que tiene que haber oficinas de prensa a cualquier nivel, de la iglesia, de para abajo, absolutamente ágiles, con un portador que tiene que estar H24 en contacto con el jefe de esa institución para poder reaccionar lo más rápidamente posible y de la forma más eficiente. Y lo que decía Navarro Vaz, de construir en términos de paz una red de relaciones de confianza con los medios, creo que parece una tontería, pero creo que no lo es, y hace que haya una red y una relación humana, porque todo pasa a través de las relaciones humanas, entre la institución y la prensa que se ocupa de esos casos, y cuando llegue la crisis, cae en la crisis, vas a contar no con una prensa que sea de loco, pero con una prensa que estará mejor dispuesta a entender tus razones y tu forma de proceder y tu razonamiento. Entonces creo que es indispensable que haya oficinas de prensa y con comunicadores expertos. Yo creo que la iglesia hoy más que nunca tiene que formar en las diferentes facultades a personas que sepan comunicar, porque estoy convencida que una buena comunicación ayuda de una forma extraordinaria a cualquier institución. Sobre esto podríamos hablar, evidentemente, toda una conferencia sobre este tema, pero era como para darles unas pinceladas de lo que yo considero de que debería de ser realmente una alianza con el medio. Porque es cierto que hay los pocos profesionales y anarquistas que buscan desacreditar a la iglesia, pero yo creo que estamos hablando de una minoría. Yo creo que hay una mayoría de prensa bien que quiere defender lo que hay que defender, en ese caso, las personas que han sido víctimas. Y la iglesia tiene que elegir de qué lado está. Y si está de ese lado, es que va a estar detrás de la prensa también. Va a establecer una alianza con los medios de comunicación. Porque no comunicar en los casos de abusos es como... es ser cómplice de los abusadores, porque al no comunicar, yo siento que es un abuso más hacia la víctima, porque no le estás dando las herramientas a las personas, a los parroquianos, a los de cualquier institución que cuente con un abusador, no les estás dando la posibilidad de defender con la vieja historia de descasar a las personas que abusaban de parroquia, no comunicando, te vuelves cómplice, con una mala comunicación te vuelves como un encubridor y cómplice de la abuso. No sé si hay otro poquito de tiempo antes de pasar a las preguntas, que ya el pasar solo muy rápidamente tema
de la salud del Papa, porque obviamente es un tema que es sumamente actual en estos momentos y pues tenemos todo muy fresco. Ustedes saben que el tema de la salud del Papa siempre ha sido un tabú. Yo creo que el Papa, yo creo que hasta el Papa Pablo VI estaban bien hasta el día que se murió. No había por el faceta de la. Yo creo que el tabú cae con Juan Pablo II cuando después del atentado del 13 de mayo de 1981 en la casa de San Pedro, pues 2 o 3 días después, en la cama del hospital Gemelli aparece una foto del Papa con una especie de bata de las con las que uno va al quirófano. Era una imagen de cultura brutal de tabú, porque es un hombre que se muestra en una cama del hospital Gemelli. Es la única foto de todo el pueblo del Papa en una cama del hospital. Y años más tarde, el domingo de julio de 1992, Juan Pablo II se asoma y después del ángel dice, esta noche voy al hospital Gemelli porque me tienen que hacer unos exámenes. Pues nunca se había escuchado a un papa informando a los fieles de todo el mundo sobre algo así. Y efectivamente, pues esa fue una de las varias hospitalizaciones en las que fue operado por un tumor de Kennedy. Y a partir de ahí, y como ya les decía antes, vivimos bajo receptores la enfermedad de Juan Pablo II hasta la agonía y puede ser que pues prácticamente casi mantenerse en directo porque vimos imágenes como el Viernes Santo de Capilla Espartas, abrazado un que era poca copa de comunicar, como aparecía en una ventana, como un portavoz que daba el boco de cine, que se daban en el Hospital Gemelli, se daban en la sala de prensa, pero eran verdaderas todas de prensa, con boletines que eran leídos en diferentes idiomas, en toda una serie de informaciones. Ahí hubo fuego negro en lo que se refiere a la codificación bajo Juan Pablo II, que fue la enfermedad del Parkinson, porque efectivamente esa nunca se llegó a decir que el Papa padecía Parkinson. Solo Ginabado Vaz, en un viaje, 96 me parece, dijo el Papa padece de una síndrome extraquiral, porque ya estaba todo el mundo tenía Parkinson y quiso con esa frase dar a entender que efectivamente padecía de una enfermedad neurológica. Aquí también se podría hacer una conferencia sobre eso, pero bueno, que excluyendo este tema Parkinson, pues todo se hizo bajo detectores y todos vimos a Pablo II mudo, en máscara y desde asomanos por la ventana de los criminales cementos, salía con el Gemelli, Papa móvil con luces para que se le viera salir, es decir, que incluso se elevó a acusar de espectacularizar la enfermedad del sufrimiento. Para otros, pues sencillamente un papa que quiso compartir todos los momentos buenos y los malos y hacer ver que ninguna persona, por anciana, enferma y discapacitada, tiene que ser culpa de pues hay desde esa también sabe también es una lección de fe y de fortaleza. Pasamos al Papa Francisco, la primera hospitalización del Papa Francisco por una operación de plexículis. Prácticamente tuvimos muy poca información, tanto médica como de la sala de prensa del Vaticano. Ya con las hospitalizaciones siguientes ha aumentado esa información. Ahora nos encontramos en esa fase, llevamos más de un mes con el Papa en el hospital. ¿Y qué sucede? Ahora ya se han distanciado, pero durante semanas tuvimos un parte médico prácticamente todos los días, un solo encuentro con los médicos, sí, un encuentro directo con los médicos. En tiempos de Juan Pablo II, en el hospital que daban conferencias de prensa a los médicos, pero no tenemos la lectura de los boletines médicos, no hay escuela de prensa, las televisoras no tienen prácticamente nada, porque el director de la sala de prensa hace unos briefings informales donde hace un gran esfuerzo en transmitirnos estos partes médicos. Él no es médico, repite todos los días y trata de explicarnos lo que los médicos dicen. Entonces, de un punto de vista imagen, no tenemos ni médicos, ni explicaciones médicas, ni un portavoz que ve en diferentes lenguas un boletín, que es algo para una televisora o para una radio, y no se puede grabar absolutamente nada, pero
pues hay ese tipo de servicio. Dos, ahorita ya sí, una vez al día, que ahorita se va a hacer más, pero prácticamente durante 3, 4 semanas tuvimos dos briefings al día, uno por la mañana y otro por la tarde, pero absolutamente informales con lo que se puede, lo que explicando lo que se podía adjudicar a la sala de prensa y lo que había que poner en cosas de fuentes marcadas. Pero a nivel de edición, digamos, pues si quieren radio para un audio, absolutamente nada. Entonces es otra forma de comunicar, otra forma de informar, que también yo pienso que tiene algunos límites, como es el hecho de que nosotros no tengamos, pues en más de un mes que hemos tenido solo un día acceso a los médicos. Este tema también daría para mucho más, pero creo que ha pasado ya la hora con la que me habían asignado, entonces creo que podemos dedicar más a la siguiente media hora para escuchar sus preguntas sobre esos temas o temas que de su interés. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias, Valentina. Hola. ¿Sí? Sí, sí. ¿Ya? Bien. Vale. Bueno, deciros que Valentina estaba deseando estar con nosotros aquí presencialmente y tenía su cliente, su hotel, todo estaba preparado para que ella pudiera estar aquí, pero como sabéis, pues la salud del papá y su trabajo hacen que tengan que estar aquí. A mí me gusta que ser la primera, ya que te tengo aquí, preguntarte, pues, cuál es la última hora, ¿no? De la salud del Papa Francisco, si nos puedes decir algo. Mira, tuvo justamente un parte médico ayer por la tarde, una de la tarde, la anterior había sido un sábado, y el próximo será hasta en el que prácticamente los médicos confirman que se sigue registrando una leve mejoría de las condiciones del Papa, pero siempre explican que esto se da en el marco de un cuadro médico. Por lo que se refiere a la infección del clima, de la tuberculosis, está bajo bond 2, pero no ha sido ni nada, es decir, la infección todavía sigue. Los exámenes de sangre son normales, el Papa no ha tenido fiebre, lo cual son buenas señales, y se siguen registrando mejoras de lo que se refiere a la fisioterapia motora y respiratoria. Pero no tenemos ni idea de cuándo el Papa Francisco va a ser dado de alta. Parecería ser que no estamos hablando de algo inminente. El clima que vimos todos es un clima un poco como suspendidos, porque obviamente esta hospitalización ha dado lugar, teniendo en cuenta también la edad de Papa Francisco, 88 años, y pues la gravedad que llegó a tener, con 4 crisis respiratorias fuertes, graves en el hospital mismo, obviamente ha desatado toda una serie de informaciones, especulaciones, que son normales, no hay que escandalizarse. Cada vez que hay un papa enfermo en el Vaticano empiezan estas especulaciones. Yo recuerdo que en el 96 en los diarios a la lista de papables, en 1996, y Juan Pablo II murió en el 2005. Entonces, no hay que escandalizarse, hace parte del juego, pero obviamente que en esta ocasión se ha desatado todo este tipo de especulaciones, listas de papables y interrogantes si el Papa Francisco le anunciaría o no. Y a nivel práctico, bueno, ahora la pregunta es, ¿podrá o no podrá el Papa Francisco celebrar todos los ritos de la Semana Santa que se vienen? Entonces, estamos un poco a la espera de saber qué dirá el Vaticano. Yo tengo entendido, digamos, de buenas fuentes que se ha hecho un plan B, en el sentido de que obviamente cuando el Papa ha estado también más grave que está ahora,
pues empezó a ver un poquito y él podía celebrar los diferentes ritos. Estamos hablando de cardenales que trabajan en la curia, que podrían pues presidir los diferentes ritos de la Semana Santa. Es un plan que yo creo que por prudencia habría que establecer, pero no sabemos en estos momentos. El Vaticano hasta ayer por la noche dijo que no se había tomado ninguna decisión, es decir, que no sabemos. Eso significa también que no sabemos si el Papa Francisco, uno, saldrá del hospital antes de Semana Santa, dos, en caso de que salga, va a poder o no poder presidir eso. ¿Alguna pregunta? ¿Asistentes? Sí. Grande Toto. Si decís el nombre y congregación, por favor. Hola, sí. Hola Valentina, soy la hermana Mónica María de las, no sé si me pongo de pie, a lo mejor, no, pero bueno. Soy la hermana Mónica María de las misioneras eucarísticas de Nazaret, vivo aquí en Madrid. Muchas gracias por tus palabras. Te admiro, me sirven de inspiración y de ayuda para mi trabajo como comunicadora. Me surgió una duda, una pregunta, una interrogación cuando hablabas respecto de la importancia de tener una buena relación con los medios. Mi congregación es muy pequeñita, somos 150 en todo el mundo y hay un chiste que circula mucho, no sé si lo conozco, que lo conoces, que una de las cosas que no conoce el Espíritu Santo es la cantidad de congregaciones religiosas que hay en el mundo. Entonces, mi pregunta es, cuando pensamos en congregaciones pequeñas, lo que dicen respecto de la relación con los medios me parece importantísimo, pero por un lado, siendo una congregación tan pequeña, es complicado, porque no somos nadie para los medios importantes, pero pueden surgir crisis en las que de repente seamos importantes y no vamos a tener esa relación previa. Y ahí en el momento se me ocurría quizás qué importante que es la labor de cónsel a lo mejor en esto, ¿no? Porque para ayudarnos mutuamente, no sé, pensando un poco, porque por otro lado, si los periodistas de los medios importantes, todas las congregaciones queremos tener una relación, es que los vamos a agobiar. Entonces, más que, no sé si es una pregunta o una reflexión, o cómo verías tú una manera lógica, práctica, santa, útil, sabia de manejar todo esto. Muchas gracias. Yo creo que una congregación, por pequeña que sea, tiene un gran mensaje, tiene una gran historia, tiene grandes testimonios. Entonces yo creo que habría que trabajar en los momentos de paz, quizás para dar a difundir, evidentemente no estamos hablando de audiencias enormes y de medios a lo mejor muy importantes a nivel internacional, pero seguramente a nivel local, sí. Es decir, dirigirse, crear eventos en positivo, situaciones, aniversarios, es decir, ponerle un poco de creatividad para darse a conocer, aunque sea a nivel local, porque finalmente, aunque sea una congregación pequeña, pues tienes tu entorno, la ciudad, donde está la sede principal, y creo que con ese siempre hay cada medio, digamos, los que se ocupan más a nivel local o de la información religiosa de iglesia, y con ellos, pues, darse a conocer a través de una serie. Yo creo que puede ser, el mundo necesita de testimonios, los testimonios de los fundadores, si hay una beatificación, si hay una canonización, si hay cualquier ítem, digamos, en una causa de beatificación, un aniversario, darse a conocer poco a poco con eventos positivos para crear una red, aunque sea pequeña, porque finalmente de la red pequeña, el día que haya un problema serio, un momento de crisis, se va de la red pequeña, se pasa a otra red superior. Entonces, creo que hacer el primer paso con los que están más cerca, aunque sean medios, los medios tradicionales que se ocupan de información religiosa, que en España hay muchísimos, yo creo que ya sería establecer con ellos un contacto bueno, bien positivo, siempre va a ayudar para el día que uno no lo quiera,
surja un problema, surja una crisis. Yo, digamos, no soy nadie para dar consejos, lo digo así como lo diría entre amigos, ¿no? Es lo único que se me ocurre, pero sí creo que hay que echarle un poquito de ganas y de creatividad, como en todo, porque la relación humana siempre es fundamental, también en las crisis. ¿Cuántas cosas se resuelven si tú conoces eh, no solo la relación entre el jefe y el portavoz, sino si el mismo portavoz conoce a los medios? Siempre hay una forma de suavizar, no es ni comprar como usted, pero hay una forma de suavizar recíprocamente cuando se establece una relación humana. Yo soy muy partidaria, digamos, de la importancia del factor humano. Y por eso creo que es importante, aunque sea una red pequeña y total, establecer ese contacto con los medios que se ocupan de la información, de la comunicación religiosa. Valentina, hola. Víctor recuerda, responsable de comunicación de Maristas, cuando las compañeras están aquí. Gracias por tu ponencia, por tus explicaciones que nos han acercado como esto, a los codificados y a la comunicación. En este sentido, tu trayectoria tan amplia nos ha permitido conocer muchos ejemplos diferentes. Pero te querría preguntar si te queda algo por ver en esta materia, en este ámbito de la comunicación dentro del Vaticano, o dicho de manera, ¿a ti te gustaría que sucediera algo que hasta ahora no hayas experimentado, testimoniado o algo así? ¿Verdad? Digamos, a mí me gustaría que se volviera a un modelo de comunicación que realmente pudiera ser un servicio. Yo creo que estamos hablando de comunicación dentro de instituciones religiosas, a nivel que sea, y yo creo que tiene que haber esta idea de servicio y esta idea de alianza con los medios, y me gustaría mucho unir la imagen, digamos, de esta relación directa Navarro-Valls, Juan Pablo II, altamente profesional, con un espíritu de servicio muy alto como ha sido el del padre Lopati, pero al mismo tiempo, quizás hoy, con la conciencia de que existe el gran desafío de las redes sociales y seguramente esos modelos de comunicación hay que cambiarlos, hay que codificarlos. Yo creo que me gustaría que hubiese eso, que hubiese un espíritu de servicio hacia los que tenemos que informar, porque nuestra labor es complicada. El Vaticano es un mundo complicado. Yo creo que lo queremos todos en principio, con excepción los de Méndez, los que son amarillistas y que quieren desacreditar a la iglesia, pero no es nuestro target y nuestro tema en esto. Nosotros estamos aquí, yo creo que queremos ayudar de alguna manera, aunque pertenezcamos a instituciones televisoras, radios, medios laicos, como es mi caso. Yo creo que nos movemos con respeto. Respeto no quiere decir encubrir o no decir la verdad de ninguna manera, pero sí creo que sería muy importante establecer alianzas. Y a nivel de la Santa Sede, creo que debería de tener conciencia de la importancia de la comunicación y de cómo una mala comunicación puede recaer sobre los padres. Y lo hemos visto con Juan Pablo II, lo hemos visto en el caso, por ejemplo, de los abusos con Esteban Maciel, de una información interna que fallida totalmente, dictada por la corrupción. En ese caso, sería poca conferencia para dar sobre ese tema, pero yo sé que con el Gallero sobre el Papa Benedicto XVI, él tuvo que pedir disculpas, los errores de comunicación con el Papa Francisco, por los que él mismo tuvo que pedir perdón, como es el caso de Chile, o cuando ha habido por su parte un manejo de la lengua quizás demasiado coloquial, demasiado espontánea y ha causado problemas, crisis y resentimientos. En fin, yo creo que la comunicación es fundamental y me gustaría que el Papa entendiera que la comunicación, que tiene que haber
este lazo fuerte de una oficina de comunicación fuerte con el Papa y al servicio de los periodistas. Porque en el caso del Papa Francisco yo me siento una privilegiada porque tuve una muy buena relación humana con él y tuve 4 entrevistas de televisión con él y la primera fue conmigo y nadie ha tenido 4. Me parece extraordinario todo, pero las personas que no han tenido mi misma suerte, obviamente también han pagado un precio por una comunicación que ya no es institucional. Entonces, me gustaría que volviéramos a una figura, sobre todo a una unidad entre un portavoz, un papa, todo al servicio de la comunicación, de los comunicadores, porque aquí lo que se trata es de entender, nosotros tenemos que entender y contar con todas las herramientas para entender un documento, una situación, para poderlo explicar bien y hacer bien, digamos, aunque seamos medios laicos, ¿me entiendes? Entonces, yo sí creo que todos necesitamos ayuda. Yo creo que el Papa necesita ayuda, un portavoz necesita ayuda, nosotros necesitamos ayuda y tiene que haber figuras profesionales con una muy buena preparación. Porque eso lo hace todo más sencillo y nos ayuda a nosotros a comunicar la iglesia de una forma mejor. La iglesia, el Vaticano, las instituciones a nivel local, etc. A todos los niveles. Bueno, muchas gracias por todo lo que hemos recibido. Y me queda una duda, bueno, no sé cómo explicarlo, pero me ha venido desde las palabras la comunicación directa que uno comunica, al Vaticano, al Papa, lo entiendo perfectamente, pero cuando hay una comunicación externa que viene de fuera, hablando, por ejemplo, de la iglesia, te explico, por ejemplo, ahora la película que hubo de los 2 papas, cómo influenció en la sociedad positivamente y negativamente. ¿Cómo no he oído yo a nivel eclesial o de papa definirse? ¿Realmente estaba supervisado por los papas o no esa película? Es real lo que se comunica en esa película, ¿no? Pero también está ahora el tema de cónclave, que también me llama mucho la atención, me preocupa. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué tenemos que hacer cuando la comunicación nos llega directamente y nos afecta directamente? No sé si me explico, pero es esa inquietud que me ha nacido. Bueno, lo he dicho quién soy Amparo Nanclares, de la Congregación Hijas de San José. Yo personalmente creo que ninguno de los 2 casos ha habido asesoría por parte del Vaticano, como incluso me resulta, digamos, no tengo todo el conocimiento para decírtelo, pero lo supongo porque evidentemente la película de los 2 papas son muchas cosas inexactas y sobre todo se vea de una escultura. Es decir, se caricaturiza como Papa Rubio. Primero, ninguno de ellos 2 aparece como es en realidad, para mí. 2, no había esa relación anterior de los 2 papas, como se evidencia en la película, como si se hubieran encontrado antes. No es cierto, pudo haber habido la típica visita del cardenal Gregorio a Nacero, porque no había tal relación previa. Y son caricaturas, es decir, ni el Papa Francisco es así, ni el Papa Benedicto era así. Entonces yo siento que son películas que crean desinformación y crean estereotipos que se han creado también, que desafortunadamente no por culpa de la película, sino también ahí, ahí sí creo que hay responsabilidad de la prensa, esta idea de 2 figuras como la de
del Papa Francisco y la del Papa Benedicto, que se volvieron en su momento como antagónicas, y los que estaban en contra de Francisco parecía que respaldar al Papa Benedicto y levantar al Papa Benedicto en contraposición al Papa Francisco y viceversa. Y esa dialéctica que vimos con un pontificado, dos pontificados, uno pontificado real y otro emérito, fue todo un caso que yo creo que vale la pena estudiar, porque fueron puros estereotipos. Es decir, el Papa, y sobre todo hubo grupos que quisieron enfrentar a todos los papas cuando en realidad había una relación de sumo respeto y se veían, mantenían de repente cuentos, siempre con un gran respeto. Y el Papa Francisco ha comentado en libros y en varias entrevistas que cuando tenía algún tema importante lo iba con el Papa emérito, pero el Papa Benedicto XVI tenía un enorme respeto y una enorme delicadeza para hacerte ver con ese tema. Se lo ponía con 3, 4 temas diferentes, le hacía ver por dónde él lo veía, pero siempre dejándole la más total libertad al Papa Francisco para que él fuera el que tomara la decisión y asumiera la responsabilidad de lo que había decidido. Entonces yo creo que en realidad fue una relación sumamente respetuosa con un papa, pero que se les utilizó los grupos, como hay una polarización y hemos vivido una polarización fuerte en esos tiempos, evidentemente los grupos contrapuestos se hicieron fuertes tanto de Francisco como del Papa Benedicto XVI, pero sin el consentimiento de los dos. Y creo que ese tipo de películas no ayuda. Acerca a la verdad del Vaticano, pero no ayuda porque no era la verdad. Si esa película creo que gustó a las personas que no conocen al Papa Benedicto ni al Papa Francisco. Los que más o menos tuvimos oportunidad de conocerlos, evidentemente no nos encontramos parecidos, ni en la situación real, ni en ellos como han sido representados. Y bueno, lo del cónclave, claro, siempre tiene esta magia, ¿no? De estas figuras de grandes, te vas acercando al mundo vaticano, pero bueno, ya es una cosa así, te crea confusión, ¿no? Digamos, no siento yo que sea una película que ahora ayude lo más tarde posible a entender cuáles son los verdaderos mecanismos de un cónclave. Entonces, yo creo que esas películas tendrían que ser efectivamente seguidas, acompañadas por una labor de esos medios que se ocupan de comunicación religiosa para ponerlas en contexto y también decir lo que está bien y lo que está mal. Si no representan, si los dos papas son caricaturas de lo que son, yo creo que también hay que decirlo para que la gente no caiga en esta confrontación de Benedicto Francisco, que la verdad no tenía razón de ser. Evidentemente estamos hablando de dos papas diferentes, pero cada papa es diferente, cada uno tiene su propio carisma, llega con su propio bagaje, con su cultura, su país de origen, su experiencia, la autoridad pastoral, filosófica o lógica, en el caso del Papa Benedicto XVI, de Juan Pablo II, con un pasado de actor, de obrero, en un contexto político muy claro, en la colonia de esos años. Es decir, cada uno trae al pontificado también parte de lo que fue, y de ahí nacen luego las diferentes ciudades. Hay una parte común a todos los papas y de continuidad, y luego cada quien por el acepto, dependiendo, yo creo que mucho depende de su bagaje, por el acepto en determinados temas, como vimos el Papa Francisco, obviamente, un hombre que había estado siempre en las periferias, yendo a pie en autobús, en metro, tratando de rescatar a los jóvenes a través del arte, de la cultura, del deporte, yendo a las cárceles, fondo, trae toda esa enorme experiencia pastoral al pontificado. Papa Benedicto trajo su cultura, sus estudios, el haber estado siempre metido, escribiendo, analizando. Yo, como uno de los máximos teólogos, y Juan Pablo II, pues aporta toda su visión del mundo dictada por las experiencias políticas de vida que había vivido con el fascismo, comunismo, etcétera, más su experiencia
con los jóvenes, con muchachos y muchachas cuando era un joven sacerdote, cuando era actor, etcétera. Entonces yo creo que cuando salen películas así, yo creo que para mí crean desinformación. Creo que irían acompañadas por un esfuerzo de las fuentes, digamos, que se ocupan de comunicación de la iglesia para poner la verdad y aclarar cuáles son los puntos que son de ficción, que si no, no creo que no ayudan. Vamos a ir ahora con una pregunta del chat, si lo podemos hacer un poco más rápido, porque quedan unas preguntas también de personas que salen y nos quedamos sin tiempo. Católicos Portugués pregunta, ¿cree usted que se debería adaptar y disponer de un protocolo claro de comunicación ante las crisis y también en las no crisis en las instituciones? Yo creo que sobre todo en el caso de las crisis, sí debería haber un protocolo muy claro, y creo que tiene que haber en cada institución personas que se han especializado en comunicación institucional en tiempos de crisis. Yo creo que es una figura que debe existir en cualquier institución y creo que puede hacer la diferencia por mucho en un momento de crisis. Por lo que se refiere al protocolo en tiempos de no crisis, puede ser más flexible, digamos, y no es son las cosas que a lo mejor ya hemos hablado, de establecer una relación, de tener siempre de crear eventos en positivo, pero bueno, yo siento que es fundamental y imprescindible en tiempos de crisis. Y sí creo que tiene que haber figuras absolutamente especializadas a nivel institucional para enfrentar las diferentes crisis, que puede ser la de empresa, un gobierno, de iglesia, a cualquier nivel. Creo que es una figura en la que las instituciones religiosas tienen que expresar y promover estudios de personas especializadas en ese sector. Hola, buenos días. Bueno, creo que te has ganado la talla, que es de donde nos lees, nos estamos viendo en el otro lado. Yo soy Javier Trapero, misionero del Sagrado Corazón. Yo quería introducir el tema de la comunicación digital. Al principio has hablado de que todos comunican, de que todos los miembros de la congregación comunican. Y muchos de ellos tienen también perfiles sociales y, bueno, pues comunican de la congregación hacia el exterior. También hay una comunicación, estás hablando mucho de comunicación institucional, hay una labor también de evangelización a través de las redes sociales, que también os corresponde, creo que de los departamentos de comunicación, apoyar esta evangelización. ¿Y tú crees que debemos cambiar de papa para que realmente la misión digital y la comunicación digital en la iglesia sea parte clara de la comunicación? Porque ahora en este año de jubileo, el jubileo de los misioneros digitales se ha colocado en la parte de jóvenes, en el jubileo de jóvenes y no en el jubileo de comunicación. Entonces mi pregunta es esa, ¿no? Si que tenemos que cambiar de papa para que la comunicación digital realmente esté dentro de la comunicación de la iglesia. Gracias. Yo no creo, a ver, yo creo que ha habido un gran esfuerzo de hacerlo. El problema es que ha habido una reforma. La sala de prensa que se hace, que conocíamos por los medios vaticanos, como nosotros lo conocemos, ha cambiado. También debido a esta reforma se cayó, digamos, una estructura con un prefecto laico que es todo el mundo de la comunicación vaticana, entre ellas, obviamente, todas las redes sociales, que son redes sociales en primera persona del pato, y las de las diferentes oficinas o los diferentes medios de la Santa Sede. Yo no creo que haya que cambiar de papa, creo que quizás yo creo que la parte digital es una parte en la que seguramente se ha desarrollado con esta versión de los medios vaticanos. Está ahí y hay podcasts, hay muchas arquitecturas fascinadas. Yo creo que el tema del jubileo es un tema más complicado porque hemos visto
que yo sí creo que hay como no hay una muy buena interconexión entre, digamos, las oficinas que se encargan de tratar a los busteos, de la publicación de subteos, y los medios vaticanos y nosotros. Es decir, ahí sí creo que se podría haber hecho un esfuerzo diferente. Nosotros, por ejemplo, varios de nosotros nos habían llamado a ser parte de una comisión eh, de comunicación del jubileo para tocar nuestros puntos de vista, para internacionalizar esa comunicación y finalmente nada de lo que nosotros dijimos fue tomado en cuenta porque siento que hay una centralización de la información jubileo específicamente muy italiana y y no en total conexión con digamos todas la plataforma digital de las clases en sí, las diferentes cosas. Entonces ahí creo que no sea una cuestión de papas, pero que sea una cuestión de mala coordinación e incluso de duplicar información, oficinas diferentes. Siento que ahí no hay una buena coordinación. Es más un problema de coordinación que del Papa en sí. ¿No? Creo, por lo menos, sobre todo en este aspecto del comunidad. Vamos con una última pregunta un poquito rápida y se quedan algunas por hacer, pero es que si no, no me da tiempo. Vale. Soy Juan de la Torre, de la Machi Comunicación para Buenas Causas. Muchas gracias, Valentina. Hay mil cosas para hablar y para preguntarte. Influencias digitales, visión, de todo, pero queremos centrar cuál es el valor que puede aportar la comunicación al desarrollo de vocaciones y congregaciones religiosas. ¿No? Y hasta cuándo es ayudar al Espíritu Santo o instrumentalizarlo. ¿Sí? Gracias. Para las vocaciones. Sí, sí. En el tema de las vocaciones, es que me llegó con ruido. Sí. ¿Me escuchas, Valentina? Sí. Era solo para confirmar. Sí. Ah, perdón. ¿Me escuchas, Valentina? Sí, ahora sí. Había perdido. Ahora no te escucho. Ahora me estoy escuchando. ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí nos oye? Hola. ¿Me escucha? ¿Hola? Sí, que sí nos oye. Sí, Valentina, te oímos. Era solo para confirmar que el tema de la vocación. Sí, Valentina, te oímos. Ok, perfecto. Si era el tema de las vocaciones. Yo creo que como digamos, no es mi labor y mi tema específicamente, pero creo que para fomentar vocaciones lo que hay que hacer es dar a conocer en todos los medios. Y como dicen siempre también los papas, es decir, ¿dónde están los jóvenes? Los jóvenes hoy están en las redes. Entonces hay que tener gente experta en redes, que hemos visto, por ejemplo, los nuevos influencers católicos que hacen una gran labor, porque tienen que estar allí donde están los jóvenes y tienen que saber utilizar el lenguaje que los jóvenes quieren. Mi forma de comunicar probablemente ya no es una forma de comunicar que le resulte atractiva a un joven. Entonces, se necesitan aquí también personas especializadas en comunicación, su comunicación digital, porque los jóvenes están en la red, están en la televisión, en la radio, y saber manejar de una forma extraordinaria su forma de lenguaje y su comunicación, pero con una historia en positivo, en este caso sobre la iglesia, pero traducida al ambiente digital y que sea atractivo para los jóvenes. Creo que se necesita mucha creatividad y capacitación, mucho profesionalismo para hacerlo, pero creo que es a través de la belleza que se muestre de la iglesia, del mensaje de la iglesia, de lo que la iglesia, porque la iglesia
es y debería de ser un elemento tan positivo, con un mensaje tan bello, tan enriquecedor, pero eso traducido a un lenguaje digital y para jóvenes. Entonces, para que los jóvenes se sientan atraídos. Y creo que el joven se siente siempre muy atraído por los testimonios. Entonces, sería cuestión también, creo, de buscar testimonios porque, por ejemplo, la figura del joven Atustis, ¿no? De Carlos, es una figura tan querida que ha abierto tanto camino. Y creo que puede abrir también camino a las vocaciones, porque son testimonios. Y los jóvenes necesitan testimonios. Entonces, creo que por ahí también hay todo un trabajo que se puede hacer buscando testimonios, pero muy cercanos a los jóvenes, a jóvenes con sus problemas, con sus límites, con toda la problemática, digamos, y los desafíos que tienen en el mundo de hoy, para que les resulten cercanos y atractivos. Creo que ese es si es que lo de la pregunta, creo que ese puede ser un camino, pero ahí también se necesitan ser profesionales, gente que se ha capacitado para redes, para jóvenes, con un lenguaje que es el que hoy va en las redes, que no puede ser probablemente el mío, mi forma de comunicar, para hacer ver para atraer a los jóvenes ante la belleza de la iglesia y de pensar. Pero claro, está traducido a un lenguaje de hoy, de los tiempos de hoy, con las herramientas que hoy tenemos para llegarle a los jóvenes. Pues muchas gracias, Valentina. Gracias por esta enriquecedora ponencia, por este ratito que has pasado con nosotros. Y desde aquí te mandamos un aplauso. Ahora, para los que nos veis a través del streaming, volvemos dentro de media hora. Para los que estamos aquí, tenemos un café según salimos a la izquierda. Y dentro de media hora volvemos con la siguiente ponencia del día. ¿Cómo va? ¿Qué tal todo? Y volvamos al baño. Sí, hagamos un café. Aquí a la izquierda. Sí, sí.